Don Rafael Sánchez Boyero. Muy buenas tardes, don Rafael, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Luis, buenas tardes. Bueno, bien, ¿y tú? Sí, en la mesa tenemos también a don Fran Encinas, escritor articulista en Nuestra España, y también tenemos a don Miguel, que es un twister que está ahora censurado, pero bueno, que nos está apoyando aquí como tertuliano. Bueno, vamos a hablar del tema, cambiando de tercio, vamos a hablar del tema de Afinsa. Yo he dado una pequeña editorial en el programa de hoy donde he explicado mi particular visión de este tema, porque para mí, yo que además soy un capitalista de libro, pues esto tiene un móvil económico y hay alguien que ha salido muy beneficiado. Pero bueno, yo sé que usted es muy prudente y lo que va a hacer es explicar qué es lo que ha sucedido. Bueno, antes de nada, tengo que decir que don Rafael Sánchez Boyero es licenciado en Económicas, o sea que es una persona bastante acreditada para hablar de estos asuntos, y además les puedo decir que después de investigar mucho todo lo que ha estado sucediendo con todo el tema de afectados de Afinsa y demás, uno se queda, mal que lo diga yo, con los pelos de punta. Vamos a ver, don Rafael, ¿cuál es el ámbito de los afectados? ¿A cuánta gente ha afectado toda esta historia de Afinsa Forum Filatélico en España? Bueno, por redondear, somos aproximadamente unos 500.000 personas. Bueno, más o menos el 1% de la población. 500.000 familias, claro, yo conozco... Bueno, 500.000 familias, es decir, 500.000 familias, una familia, 4 personas, pues 2 millones de personas, claro. Más o menos esto es lo que quiere decir, un 1%. Bueno, desde los grandes medios generalistas se nos había dado una visión que es, cuando uno conoce la realidad de los hechos, está alejada, pero de una forma impresionante, porque se vendió que aquí había una estafa y que había llegado el Estado Salvador y había hecho algo que no se supone bien pero que vamos, que había gente estafada. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues mira, ahora que me lo dice, pues es curioso, pero en ese aspecto, que quizás sea una de las pocas intervenciones, por no decir que es el único caso a nivel mundial, en que una intervención de un Estado genera más daño del que se supone pretendía evitar. Aquí se nos vendió, como tú decías, que nos iban a evitar un daño enorme, y lo que tenemos es que después de 15 años y medio hemos perdido todos nuestros ahorros, excepto con una cantidad porque gracias a que había dinero en las empresas hemos podido rescatarlo. Entonces, en el caso de Forum, para que te hagas una idea, en torno a 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros, y decir que teniendo una empresa 1.000 millones de euros, que es lo que hemos rescatado en este tiempo, estaba quiebra, pues es mucho decir. Que la gente se haga sus cuentas. Claro, a ver, Forum y Afinsa, todos sabíamos, porque era de conocimiento popular, que funcionaban bien. ¿Cuánto tiempo llevaban funcionando estas empresas y pagando como un reloj? Pues llevaban 27 y 28 años funcionando perfectamente, como tú has dicho, pagando como un reloj. Muy bien, ¿y de dónde viene toda esta historia de la estafa o de la supuesta estafa? Bueno, pues verás, esto es cualquiera que entienda un poco y sin entender de contabilidad, pero es un tema 100% contable. Es un poquito, quizás un puntín técnico, pero es muy sencillo de entender. Esto, un inspector de Hacienda tumba a cualquier empresa sentado en su silla en 5 minutos. Totalmente. En este caso, una técnico de Hacienda, Teresa Yavar Sterling, que en mayo del 2005, pues se sentó detrás de su mesa y dijo: estas empresas, las operaciones que realizan estas empresas, que hasta el momento vienen contabilizando como compraventas, una empresa mercantil compra y vende. En este caso, Forum Filatélico y Afinsa, por la ley 35/2003, eran empresas no financieras, por tanto empresas mercantiles, obligadas a ser mercantiles y obligadas a llevar su contabilidad como mercantiles, es decir, contabilizando las ventas como ventas y las compras como compras. Parece sencillo de entender que si una persona vende hortalizas, contabilice venta de hortalizas. Si tú vendes hortalizas, no puedes contabilizar préstamos, porque quizás lo harías mal y a lo mejor te podría intervenir así. Bueno, pues en este caso las empresas llevaban sus operaciones contabilizadas como compraventas. Esta señora llegó y dijo: pues no, estas operaciones son préstamos, hay que contabilizarlas como préstamos, y por tanto, si reestructuramos la contabilidad de estas empresas teniendo en cuenta que son préstamos, las empresas, o casualidad, están en suspensión de pagos.
Y esto lo dice en el informe, no me lo estoy inventando yo, está escrito y lo puede leer cualquiera. Yo no me aventuraría en una situación así a decir cosas que no están escritas y que no son ciertas. Es decir, corríjanos si nos equivocamos. A ver, con el cambio de nomenclatura de la actividad de la empresa, de repente entra en quiebra porque el Estado dice, no, oiga, usted esto tenía que haberlo contabilizado como préstamo porque mi criterio ahora mismo es ese. Y entonces, en esa reestructuración, con exactamente los mismos activos que antes, de repente dan quiebra. Efectivamente. Hombre, al reestructurar la contabilidad, los activos cambian un poco y tal, pero la situación es que en 10 minutos la empresa ha quebrado. Y es que ella misma lo recoge en el informe, dice, la quiebra aparece porque hemos considerado las operaciones como préstamos. Los antiguos beneficios han pasado a ser pérdidas. Lo que, ojo, quiere decir esto, o sea, no hace falta ser muy inteligente para pensarlo, es decir, que si no se hubiera reestructurado la contabilidad, las empresas, si contabilizaran las ventas como ventas y las compras como compras, estaría en situación de superávit patrimonial, que es lo que ellos tenían. De acuerdo. Una cuestión más y voy a pasar los bártulos al resto de contertulios por si tienen alguna pregunta. Si esto hubiese sucedido, por ejemplo, la empresa tuviese la sede, ¿qué sé yo qué decirle? Decíamos antes a micrófono cerrado que si la tuviese en Delaware o si la tuviese en otro sitio, en Wisconsin, donde sea, claro, con un marco legal que le permitiese operar, hubiese seguido operando, hubiese seguido pagando a la gente y la gente hubiese seguido teniendo un rédito. Hay una empresa en Inglaterra que funciona exactamente igual. Y está igual y funciona perfectamente. Pero, claro, asegura sus sellos con grandes compañías. Forum Filadelfia y Afinsa tenían los sellos asegurados al 85% del valor que ellos hacen las operaciones. O sea, que había una compañía de seguros detrás que aseguraba esta filatelia, una compañía de seguros especializados en artículos de colección y de filatelia. Si una compañía de seguros te aseguraba los sellos por ese valor, una compañía de seguros experta en arte y artículos de colección es porque lo valdrían. Claro. Que había más de eso que el resto de la gente. De acuerdo. ¿Me permite, don Luis? Adelante, una pregunta a don Rafael. Sí, don Rafael, buenas tardes. Soy Fran Encinas. No, simplemente una cuestión. Supongo que desde 2005 que ocurrieron estos hechos, ustedes tendrán judicializado este tema. Entonces, la pregunta es, ¿en qué estado está? ¿Ha habido alguna resolución que les haya dado la razón en algún momento? Eso como primera cuestión. Y segunda cuestión, yo le oigo hablar a usted, y además esto a mí me retrotrae a aquellos años, cuando efectivamente fue un escandalazo todo esto, de Forum y Afinsa. Entonces, a mí esto me retrotrae mucho, o con una similitud, salvando por supuesto las distancias, con Rumasa. Rumasa, yo sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero el parecido es bastante razonable, ¿no? Es decir, Rumasa se expropió y luego se vendió al mejor postor, se lo vendieron como despedazándola completamente. Pues a mí, salvando las distancias, tiene bastantes similitud con aquello, ¿no? Sí. La similitud es muy clara, es intervenir en unas empresas para lucrarte a nivel privado. Eso es lo que quería decir. No voy a desgranar quién se ha lucrado y cómo lo digo yo, presuntamente, claro. Pues sí, presúmalo usted que hace bien. O sea, total, que tiene razón. Eso en cuanto a lo segundo. Y luego, lo primero, que me sabe judicialmente en cómo está la situación y las distintas sentencias que hemos obtenido, ahí donde, lo comentamos a micrófono cerrado, está el juego de engaño que ha habido en todo esto. Estas empresas se intervienen, como le he dicho antes, porque hay una consideración de que las operaciones, en vez de contabilizarse como préstamos, en vez de contabilizarse como ventas, según Hacienda, deberían haberse contabilizado como préstamos. Esta señora pone una denuncia en la Fiscalía se lo cree, pone una denuncia, la querella la presenta en la Audiencia Nacional. Los jueces de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Penal, se lo creen, dicen estas empresas realmente deben haber contabilizado las operaciones como préstamos, intervienen las empresas con la consideración de que las operaciones eran préstamos. Bien, si las operaciones son préstamos, estamos queriendo decir que, digamos, cuando yo digo préstamos, es un sinónimo de decir que las empresas eran financieras. Es una empresa que capta préstamos del público, es un banco. Un banco lo que hace es, tiene abierta su puerta allí, tú entras y le dejas dinero, se lo estás prestando al banco. Luego vas y lo rescatas cuando tú quieres. Entonces, una empresa
que capta préstamos es una empresa financiera, una empresa crediticia. Entonces, cuando esta señora decide pensar que estas empresas deben contabilizar las operaciones como préstamos, estamos diciendo que piensa que las operaciones, que estas empresas son financieras. Bien, entonces lo que le quiero decir es que cuando la querella del fiscal y la Audiencia Nacional del Estado Penal intervienen en estas empresas, se plantean que las empresas son financieras, es decir, que captan préstamos, reestructuran la contabilidad y las empresas ven que están en quiebra porque han reestructurado la contabilidad. Nosotros ponemos denuncias de todas las maneras y de todos los colores. Y todo esto va al contencioso. Hay gente que dice, bueno, si las empresas son financieras, aquí hay una responsabilidad infilando del Banco de España. Porque si las empresas eran crediticias, el Banco de España tenía que haberlas controlado y haberlas vigilado. Ahí la responsabilidad estaba clara que era del Banco de España por no haberlas vigilado. Eso es lo que podría parecer a priori, ¿no? Si la justicia piensa que son financieras, debemos ir a buscar la responsabilidad en el Banco de España por no haberlas controlado. Bien, primera sentencia del contencioso administrativo analizando la responsabilidad patrimonial del Estado. Y nos dice, no, porque las empresas son mercantiles. Las empresas debían contabilizar las operaciones como compraventas. Voy a resumir. Hay dos nomenclaturas que tienen pues una contabilidad totalmente diferente. Y el Estado está bombardeando en cada una de sus decisiones, en cada resolución, según le conviene. Según le conviene, para tirar, entiendo. O sea, a ver, aquí se le bombardea si digo que es mercantil. Toma, bombardeado, es mercantil. Aquí se le bombardea si digo que es financiera. Pum, bombardeado. A excepción de ese informe preceptivo que ya me quedó asombrado, que comentamos, en el cual incluso, si quiere comentarlo brevemente, la verdad es que está bastante interesante, donde un propio funcionario dice a la administración, corríjame si me equivoco, oiga, que aquí no hay estafa ni siquiera en grado de tentativa. Sí, efectivamente, eso fue así. Cuando esta señora inspectora de Hacienda hace el informe en julio, era perceptivo que hubiera un informe previo del Gabinete Jurídico de Hacienda. El Gabinete Jurídico de Hacienda en aquel momento estaba dirigido por Maximino Linares y se lo voy a leer textualmente. Pues dice... Lo más que dio fue una sensación de riesgo elevada, a pesar de la cual resulta difícil tipificar los hechos descritos como delito de estafa. En el caso examinado, sería el propio autor del supuesto delito el que hasta la fecha ha reintegrado las inversiones a los clientes o ha encontrado un nuevo comprador, por lo que difícilmente puede considerarse que estemos ante un delito de estafa, ni siquiera en grado de tentativa. Bien, bueno, pues... Y ahora, perdóname, yo añado. ¿Quién gobernaba en el 2005? Rodríguez Zapatero. No hay más preguntas, señoría. No, claro. Pues claro, esto es así, pero cuando ves que la gente se está suicidando porque no pueden más, porque esto le ha llevado a una depresión tremenda, porque tenga en cuenta que esto, como habíamos dicho al principio, llevaba 27 años funcionando, llevaba gente que tenía esta entidad, pues como que funcionaba a la perfección, y durante tantos años funcionando a la perfección, pues tú confiabas en ella normal. Total, que mucha gente a lo mejor tenía aquí todos sus ahorros. Claro, gente que en un momento puntual su vida. Se ha quedado sin pensión, nada. Su pensión. Claro, su vida. Claro, es que se la han mangado directamente. Se la han mangado su vida. El otro día me llegaba un WhatsApp de una chica que está viviendo en Zaragoza y que decía que tanto su padre como su madre tenían depresión y su padre hace 3 años que se había suicidado. Entonces, cuando ves esto y que no, en el principio, los primeros meses hubo muchos suicidios, pero es que aún colea el tema. La depresión, la gente no ha pasado la depresión. Don Rafael, aquí tenemos que tener en cuenta que es que hay 500.000 de familias afectadas y que desde el propio ministerio, incluso figuras como Josep Borrell, dijeron, oigan, inviertan aquí. Hombre, no me sean ustedes antiguos, eso del pisito, aquí tienen ustedes su plan de pensiones. Si nosotros no respondemos, ya responden aquí, que esto está muy bien. Y la gente, por eso 500.000, porque es que contaba con el aval. Pero, don Luis, con el aval. Hablando del Borrell que conocemos, el Borrell bolivariano, sí, el mismo. Sí, señor. Sí, hombre, sí, pero sí, por sí, favor, claro, hombre.
Claro, Bien, claro. es que tengan en cuenta que durante 27 años eran alabadas por todas las instituciones, por todos los gobiernos del color que fuera, excepto en ese instante que esta señora dijo que eran financieras. Ojo, para el rato decir, la sentencia del contencioso administrativo, que vamos al rato, fue en el 2010, que eran empresas de carácter mercantil, para que el Banco de España no fuera el responsable de no haberlas controlado, para que luego, a los pocos años, la sentencia del penal diga que no, que estas empresas eran financieras para justificar la intervención. Entonces, eso es como me decía Fran hace un rato, al principio, cuando me hacía su pregunta, decía que judicialmente en qué situación estaba. Pues está en las dos. Está en que son mercantiles para no indemnizarlos y son financieras para quitarse la responsabilidad de haberlas intervenido. Esta es la situación. Y la situación que tenemos ahora, fíjese cómo está de rocambolesca. La ministra de Hacienda dice que son mercantiles, ojo lo que voy a decir, la ministra de Hacienda dice que son mercantiles y por tanto no nos indemnizan, como les ha dicho en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y dice no porque son mercantiles. Ahora, son mercantiles, pero ellas, escúcheme que esto es, el chiste viene ahora, el chiste es que los administradores concursales están contabilizando, pese a que la ministra de Hacienda dice que son mercantiles, los administradores concursales, que uno es de Hacienda, están contabilizando las operaciones como préstamos. Es decir, que son mercantiles porque lo dice la ministra, pero ellos contabilizan como si fueran financieras y en vez de contabilizar las ventas como ventas, porque son mercantiles, contabilizan las ventas como préstamos. Esto es sencillo de entender. Una venta se contabiliza como venta, un préstamo como préstamo. Si son mercantiles, contabilicen las operaciones como ventas. Si son financieras, contabilicen las operaciones como préstamos. Pero no pueden decir es que las operaciones, de que las empresas sean mercantiles y contabilizar las operaciones como si fueran financieras. Aquí, que es lo que están haciendo ahora mismo. Esquizofrenia, ¿no? Eso se llama esquizofrenia. Aquí, Rafael. Pues efectivamente, pero los administradores concursales, y es una de las cosas que hemos pedido nosotros al defensor del pueblo y no nos ha querido, y ya no nos quiere recibir, es que obligue a que las administraciones concursales contabilicen las operaciones conforme a la ley. Creo que no es pedir mucho, o sí, porque estamos ahora mismo estamos en el modelo de Estado que estamos. Pero lo razonable es que si la ley dice que las ventas se contabilizan como ventas, pues que se contabilicen las ventas como ventas y no como préstamos. Sencillo. Bueno. Y dice usted, don Rafael, que el defensor del pueblo ya no les quiere recibir. A 500.000 familias ya no les quiere recibir el defensor del pueblo. No nos quiere recibir el defensor del pueblo. Es que 500.000 es más que un pueblo, Fran. Claro, sí, es más que un pueblo, sí. Madre mía. Sí. 500.000 familias que pueden ser 1 millón y medio de personas, entre padres, hijos y demás. Yo te hablo por lo que yo tengo cerca y por lo que yo conozco. Yo conozco pues un núcleo familiar de personas que tenían basado en eso su pensión. Claro. Su pensión. Entonces, claro, ¿cuántos son los afectados? Porque esas personas de repente se vuelvan dependientes. Imagínate. Es que en principio son 500.000 familias, pero ya se han muerto muchas personas, ya seguramente no somos 500.000, somos 600 o 700.000, porque si se muere el padre, deja la herencia a los hijos, y los hijos son 5, pues ya no son son 5 familias afectadas. Claro. En fin, y ya le digo, hay mucha gente que dependía, que estaba realmente planteándose tener esto como un complemento a la jubilación y que se ha quedado sin su vida. Bueno, nosotros le vamos a dar seguimiento a esto. El defensor del pueblo, yo creo que alguna noticia le va a llegar, porque de entrada aquí este programa ya lo han visto miles de personas, según nos da la contabilidad solo interna de YouTube, y vamos a seguir hablando de esto. Así que pues más vale que les reciba a ustedes y que esto se resuelva de una vez y se haga caso a las resoluciones europeas. Nosotros tenemos que cambiar de tema, pero yo le invito a don Rafael a que esto no se quede aquí solo en este programa y que nos ayude a seguir dándole voz y que venga a siguientes ediciones de No se lo cuentas a YouTube. Bueno, pues yo encantado de estar con vosotros. Y una cosa me vas a permitir, Luis, que aproveche un poco, decir que la gente que tenga interés en el tema, que entre en el blog de Ambifa, y para tener acceso a todos los grupos de WhatsApp, que ahí le vamos a poner nosotros en contacto con más gente de su provincia, que esté actualizado, que sepa lo que está pasando,
y que no se quede, y que no piense que la culpa es suya, que es que el gran problema que hemos tenido nosotros es, digamos, la cultura de cancelación que se ha impuesto sobre nuestro tema, el mutismo absoluto que se ha hecho en todos los medios de comunicación sobre nuestro tema. No se nos quiere escuchar. En fin, claro. Pues muchas gracias por todo, Luis. No, muchísimas gracias a usted. Y cuando queráis me llamáis, no hay ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias. Y ánimo. Gracias.